Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación comento algunos aspectos relacionados con cómo evitar el sufrimiento. Sufrimiento, sufferimento, lo que se vive bajo una herida. El sufrimiento no es dolor, pero puede haber dolor en el sufrimiento. El dolor es una alerta física de que el cuerpo necesita cuidado. El sufrimiento es el sentimiento de algo muy negativo que se percibe presente, que va a producirse o que se produjo en el pasado y cuyos sentimientos negativos se reviven en el presente. El sufrimiento es percibido distinto en cada persona. Es afectado por el miedo, por las experiencias vividas y por las ilusiones y pasiones implicadas en los hechos que lo causan. Es físico por el dolor, por la enfermedad y la muerte. Es emocional al no sentirse amado, querido, cuidado o sentirse rechazado en la interacción. E intelectual a causa del error, la equivocación, el engaño o la ignorancia. Origen del sufrimiento. El devenir del tiempo causa sufrimiento. Todo cambia. Algún cambio nos perjudica y algún cambio nos beneficia. Existen accidentes frutos del cambio constante, accidentes colaterales con o sin intención y accidentes previsibles ignorados con o sin intención. La vida causa sufrimiento. Los seres vivos, en su egoísmo natural, causan sufrimientos en los demás. El sufrimiento es un motor de cambio, de evolución. Existen seres que lo causan de por sí, la naturaleza en guerra, como los virus, las bacterias, los mosquitos y otros insectos, los hongos, los microorganismos, las amebas, los ácaros, los seres con veneno, con toxicidad o urticantes. El error y la equivocación ajena, las heridas, causan sufrimiento. El sufrimiento está en uno mismo. La actitud ante la vida puede causar sufrimiento y llegar a causar locura. Causas del sufrimiento: la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria, la pereza, cuando son en un grado exagerado, y la enfermedad. El apego, el amor da libertad, el apego no es amor, y la desilusión, la ignorancia, fuente infinita de errores y equivocaciones, la mala actitud, ser tonto, tonto, no pensar, ser idiota, idiota, pensar solo en sí mismo, no entender el egoísmo colectivo, ser imbécil, imbécil, no tener una base de conocimiento o de apoyo suficiente, ser necio, no icio, negarse a todo, ser fanático, famático, seguidor de sueños, alguien engañado radicalmente, etc. El sufrimiento viene de los demás seres conscientes. El egoísmo desmedido y la locura causan conflictos. La falta de respeto por el prójimo, no entender el mutuo acuerdo, trata a los demás como desearías ser tratado tú en esa misma situación y ama a los demás como a ti mismo y para lo mejor. La falta de virtud, que es el término medio entre extremos opuestos y perjudiciales, el desequilibrio con el entorno y con el contexto, la mala planificación del sistema inercial, de la relación causa-efecto, la consecuencia de las personalidades tóxicas exageradas, el exceso de confianza, pensar que no será castigado por su acto, caer en la tentación, en la locura rebelde que se enfrenta al autocontrol. El sufrimiento se explica en la espiritualidad, en la creencia o en la superstición. El karma nos castiga, nos hace sufrir por nuestras malas obras y premia por las buenas. El alma tiene karma, al renacer es inmortal. Dios juzga a los hombres y castiga a los infiernos o premia con el cielo. ¿Este mundo es uno de los tipos de infiernos existentes? Dios castiga a los hombres en este mundo por sus malas obras. Existen seres malos por naturaleza, los demonios. Se acercan a los malvados para dañarles. Se acercan a aquellos que se han alejado de Dios. La ignorancia y las malas decisiones se castigan. No creer en el Dios verdadero o no seguir sus instrucciones correctamente le convierte en merecedor de la muerte. ¿Cómo evitar el sufrimiento? No se puede evitar totalmente. Respecto al sufrimiento físico, hay que cuidar la salud, hay que vivir en un entorno seguro, en una sociedad protectora, la familia, los amigos, el Estado, etc.,
tener un buen conocimiento del entorno para poder identificar el peligro y saber cómo manejarlo con garantía. Respecto al sufrimiento mental, hay que evitar la locura, hay que tener herramientas actitudinales para escapar de los pensamientos perjudiciales, hay que saber meditar, tener conocimientos al respecto. Por ejemplo, el estoicismo dice: si no puedes hacer nada al respecto, ¿por qué te preocupas? Y si lo puedes hacer, ¿por qué te preocupas? Soluciónalo. El budismo dice: a veces sufrimos más por no saber de lo que viene que por experimentar su efecto. Con la educación, aprender a vivir con él, mitigarlo y evitarlo. El budismo dice: existe un camino para evitar el sufrimiento que es el camino octuple. Tenemos que encontrar lo mejor en los aspectos principales, en la comprensión, en el pensamiento y en la emoción, en la conexión con los demás y en nuestro habla, en el modo de actuar, en la manifestación del amor, en el trabajo por la subsistencia, en poner esfuerzo correcto en todo, en estar siempre atentos y con la conciencia abierta a todo lo que nos sucede y tener la mente bien entrenada y meditar mucho. Hay que aprender de los errores, hay que saber rectificar, saber alcanzar el perdón, que se consigue con el arrepentimiento, con el propósito de la enmienda y con los actos de contrición. Hay que desarrollar el amor, a mior, los demás como a mí, en lo mejor. La emoción y el intelecto sin amor pierden su dirección. Hay que buscar asociaciones para ganar seguridad. Sin embargo, existe un precio que se paga por vivir en sociedad. Se debe ceder algo de libertad, pero sin caer en la esclavitud o en la dependencia excesiva. Hay que respetar las normas que ayudan a la convivencia y el desempeño en el entorno. Hay que desarrollar la cultura, la ética, la moral, el honor. Hay que saber pedir ayuda a quien pueda proporcionarla. La ayuda puede tener su precio y su resultado deberá compensarlo. ¿Es el sentido de la vida evitar el sufrimiento? No. Evitar el sufrimiento puede acabar por restringir nuestro potencial. Puede llegar a asfixiar nuestro potencial vital. Entonces, lamentaremos haber vivido sin riesgo, sin emoción, sin experimentar para mejorar. El sentido de la vida tiene tres aspectos. En el aspecto físico consiste en sobrevivir, en crecer y reproducirse. En el aspecto emocional consiste en aprender, en experimentar, en descubrir, en mejorar. Y en el aspecto intelectual consiste en alcanzar la felicidad. ¿Qué afecta más al sufrimiento? El miedo, la locura, el desamor, la frustración, el rechazo, el olvido. La amenaza de la muerte influye mucho, pues implica fallar en la realización del sentido de la vida, la que exige sobrevivir, crecer y reproducirse. La distancia de los seres amados, que es origen de nuestra seguridad, perder la ilusión, que es el alimento positivo para la emocionalidad. También nos afecta el producto de la ignorancia y la impotencia que causa a la hora de resolver problemas. ¿Cómo convivimos con el sufrimiento? Tras el sufrimiento llega el alivio. Se genera una droga, la endorfina, que es muy adictiva. Hace que se tengan recuerdos positivos por ese premio. La mente olvida los malos momentos. Estos, en todo caso, quedan subconscientes y solo quedan los buenos. Por eso, a medida que pasa el tiempo, nos creemos que nuestra vida fue maravillosa, porque vamos borrando aquello que nos causó sufrimientos e infelicidad.